Le agradezco la comunicación esta tarde a Gabriela Salido, especialista en temas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Gabriela, gracias por tu tiempo. Buena tarde. Gracias, Juan Pablo. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio, a tus órdenes. En 3 semanas, dos protestas contra la gentrificación, un tema, pues no sé, tú me dirás, ¿hace cuántos años empezamos a escuchar este término con constancia y que ahora explota el tema, Gabriela? Pues el término se ha utilizado con frecuencia, sin embargo, no es un fenómeno que sea producto de este momento en el que estamos o nos encontramos en la ciudad. Es un fenómeno multifactorial que ha tenido un proceso de construcción de muchas décadas, diría yo, donde no se han generado condiciones para la construcción de vivienda, una vivienda mucho más económica. Han incidido otros factores, como puede ser en su momento, hace más de 50 años, la renta congelada, posteriormente la definición de la redensificación en la ciudad a través del bando 2, teniendo de por medio también el sismo del 85, donde hubo una salida importante de capitalinos de la ciudad para estados colindantes. En fin, ha habido una serie de factores en la historia que nos acomodan hoy, en este momento, en estas condiciones. Lo cierto es que el atribuirle todo al turismo, por llamarlo de alguna manera, pues es realmente reducir el problema Sí. a su mínima expresión. ¿Será en el top de responsables el Estado el número uno? Por supuesto, a final de cuentas estamos hablando de quien define la política Sí. pública en ¿Quién pone las materia de vivienda. reglas? Exactamente. Le ponen las reglas tanto para lo que las prioridades en la vivienda, la construcción de la vivienda como tal, como también ha establecido y ha modificado la ley a efecto de establecer una relación con las diferentes plataformas de renta de vivienda, como es el caso, bueno, no las quiero mencionar porque son varias, y adicionalmente a esto, pues también ha descuidado factores. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Alguno de los argumentos que yo he escuchado recientemente, ¿no? Es la gentrificación se concentra en 3 alcaldías. No es cierto, la gentrificación se concentra en diferentes espacios, pero en esencia inicia en el centro de la ciudad, justamente ese centro que en su momento se definió como objeto del bando 2 porque había infraestructura, Sí. pero no había vivienda de buena No. calidad ni segura, producto del sismo del 85, y había muchos espacios vacíos con incertidumbre jurídica. En ese orden de ideas, en el 2000, en su momento, quien era jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, bueno, determina el bando 2 y a partir de ahí empieza un proceso de ¿Qué redensificación en esa significa el zona. bando 2, así en El bando términos 2 muy sencillos? muy sencillo, se establece condiciones en las que se busca incentivar la construcción de vivienda ¿Ok? en la zona, en la ciudad central, que era, si te lo imaginas como círculos concéntricos, imagínate el circuito interior encerrando esta parte del territorio, ¿Ok? ¿no? Ahora, Entonces, este tema, dime. perdón, Gabriela, de que la zona centro de las ciudades, de las grandes y de las no tan grandes ciudades, poco a poco va desplazando a los domicilios y cada vez hay más comercios. Es algo no solo de la Ciudad de México, sino es un fenómeno, no sé si global o solo en el país, tú me dirás. No, es algo mundial, es algo que está sucediendo en muchas partes y tiene que ver con el crecimiento de la población, pero también con una falta de planeación. Mira, si la Ciudad de México, por ejemplo, se hubiese tenido la visión para desarrollar polos de inversión, no solamente en el poniente de la ciudad, sino también en el oriente o en el sur, seguramente podríamos ver un crecimiento mucho más proporcional y más equitativo en toda la ciudad. Pero al concentrarlo específicamente en ciertas zonas, evidentemente viene un proceso, como si me permites la expresión, de reciclamiento, donde pues se empieza a construir vivienda nueva que evidentemente queda por arriba pues este rango que estamos pensando de vivienda que sea mucho más asequible. Y Sí. también tiene que ver con la política pública. En la última década prácticamente la inversión del Estado en la política, en la vivienda social, perdón, ha sido mínima.
Incluso si tú analizas el presupuesto del INVI, se ha ido contrayendo, sobre todo en el último sexenio, y a diferencia de eso, se ha incentivado en los últimos 4 años mucho vivienda superior al costo de 1,5 millones, 2 millones de pesos. Estoy platicando con Gabriela Salido, ella es especialista en temas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Estamos a tiempo, Gabriela, y me refiero a que lo más tangible, el reclamo más tangible, porque creo que hay muchos problemas dentro de esto, es la renta está muy cara. ¿Hay posibilidades de que esto pueda cambiar a partir del famoso bando 1 que propone Clara Brugada? ¿Estamos a tiempo o ya de plano nos consumió la gentrificación? A ver, las medidas que se proponen ya existían. De hecho, parte de ellas fueron propuestas en la modificación de ley que presentó el entonces jefe de gobierno Martí Batres, nada más que están como corregidas y porque sí tenían varias deficiencias. No digo que sean correctas. La historia nos ha enseñado también que cuando empieza a tener controles de ese tipo tampoco ayuda. Un ejemplo también en la historia es clarísimo el tema de la renta congelada, ¿no? Pues fue un proceso en el que lo que hubo fue un enorme deterioro. Sí se contuvo el Sí. incremento de las rentas, pero hubo un enorme deterioro bajo ese esquema de la propiedad, e incluso abandono de muchas de las viviendas y de los predios, que con el paso del tiempo se volvió en zonas muertas prácticamente, o con un deterioro al grado de que se consideraban de alto riesgo, ¿no? Porque no había incentivo para Sí. invertir en la propiedad. Entonces, eso siempre es delicado y siempre, pues, cualquier medida que atente contra la propiedad privada también es un riesgo, porque también te diría, está la contraparte, no solamente es el incremento de renta, sino también aquellos que viven de la renta, quizás de alguna recámara en su casa. No estoy hablando de los grandes inversionistas, sino esa parte importante de la población Sí, sí, que sí, ha sí. encontrado en este esquema una ruta Una forma de para sobrevivir, paliar, sí, claro, claro, para paliar la condición de económica. llevar pan a casa, tal Es cual. correcto. Gabriela, gracias por esta explicación tan clara y gracias por platicar con nosotros. Encantado, un gusto y cuando gusten platicamos más de estos temas. Creo que hay mucho que Sí, decir al respecto. la buena noticia es que se ha abierto esta conversación que no se había abierto, no había explotado de esta forma. Vamos a la